Apocalipsis Z, el principio del fin, parte 2. 10 de enero, 11:43 horas. Como la gripe del pollo decía. Como dice el anuncio, pues va a ser que no. El Reino Unido acaba de anunciar que suspende la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación por la Unión Europea y que va a instalar controles sanitarios en sus fronteras. Otros países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que esta tiene frontera con Rusia, planean hacer lo mismo. Está anunciada una rueda de prensa de Zapatero para hoy al mediodía, donde se supone que va a hablar sobre las medidas que va a tomar España al respecto. En las radios están que echan humo y resulta sorprendente descubrir todo lo que saben sobre medicina los tertulianos habituales. Me ha llamado mi hermana desde Barcelona para decirme que la Generalitat se está planeando realizar una vacunación masiva de la población. ¿Vacunarlos contra qué? Nadie tiene ni puta idea y todos tratan de pescar en río revuelto. Lo de siempre. 10 de enero, 12:03 horas. Punto de equilibrio, 3. La base de Ramstein ha sido declarada en cuarentena según informa Google News. En base a agencias, los miembros de la OMS evacuados desde Rusia parecen haber expandido la enfermedad entre el personal médico de la base militar. Todos los vuelos militares americanos están siendo desviados por terceros países. El ministro de Defensa, Bono, ha salido en la tele diciendo que el gobierno español ha autorizado que las naves americanas sobrevuelen territorio nacional. Puede que incluso se utilice Rota como base de apoyo. Alguien ha colado una imagen de Ramstein en internet. Apenas se ve nada. Son solo dos personas hablando en la puerta de un barracón, pero hay algo inquietante entre ellos. 11 de enero, 11:48 horas. Punto de ruptura. De nuevo en el banco del parque, y echando un pitillo. Sin embargo, hoy hasta el más ciego se daría cuenta de que hay un ambiente distinto en la calle. Algo muy sutil, pero que indudablemente ha sufrido un cambio. Ayer al mediodía, Zapatero dio su anunciada rueda de prensa junto a una ministra de Sanidad, el ministro de Interior y el ministro de Defensa. El mensaje era básicamente: no hay motivo de alarma. Sin embargo, curiosamente el estado de alarma de la opinión pública parece estar aumentando por horas. A ello contribuye sin ningún género de dudas las declaraciones de Rajoy y Zaplana solicitando el cierre inmediato de puertos y aeropuertos, y la COPE pidiendo que el ejército ocupe las fronteras. Y no en menor medida el hecho de que tan solo 48 horas después de haber sido desplegados han decidido traer de vuelta a los soldados de Dagestán. No soy fan de los santos, pero no puedo evitar pensar que a lo mejor, solo a lo mejor, en esta ocasión puede tener razón. La situación parece empezar a descontrolarse, pero la verdad, en Rusia el caos se ha desatado. Definitivamente, por lo visto hay regiones enteras incomunicadas y fuera de control. Noticias de saqueos, pillajes y asesinatos masivos corren como la pólvora por la red. En Tele5 emitieron ayer por la noche imágenes de un satélite francés donde se ven unos gigantescos incendios en la capital de Georgia, que están a tan solo 300 kilómetros de la frontera con Dagestán. No hay comunicación en esa ciudad y no parece haber nadie luchando contra los incendios. ¿Pero qué coño les pasa? ¿Quieren abrazarse o qué? Ahora la OMS parece haber descartado el virus del Nilo, definitivamente, y hablan de una cepa de una enfermedad muy similar al ébola. El ébola, según no se cansan de repetir de todos los periódicos, radios y televisiones, es una fiebre hemorrágica que afecta a humanos y primates. El ébola, descubierto en 1976, tenía hasta hoy 4 cepas conocidas: ébola Zaire, ébola Sudán, ébola y ébola Reston. Esta última solo afecta a los primates. El virus se extiende a través del contacto de fluidos, principalmente por sangre o saliva, y tiene una tasa de mortalidad de un torno de un 90%. Sin embargo, hay medios que opinan que esto no puede ser ébola, o por lo menos ninguna de las cepas conocidas. Rumores y ni una puta información correcta. Yo creo que en el fondo nadie tiene ni puñetera idea de lo que realmente se trata, y están dando palos de ciego. El gobierno suizo ha decretado la vacunación masiva de toda la población con Tamiflu para evitar la gripe aviar. En el Reino Unido ya han cerrado temporalmente el Eurotúnel y los puertos, pero creen que ya pueden tener varios casos en su territorio, traídos por los cooperantes que han evacuado de toda leche de Dagestán. Muchos venían heridos, según parece, algunos incluso por ataques de animales rabiosos. En Alemania la situación es aún peor, porque la cuarentena en Ramstein no parece haber funcionado, y ya han declarado la ley marcial. Me pregunto cuánto tiempo nos queda en España antes de que se adopten medidas similares. No sé muy bien qué puede estar pasando en el resto del mundo, pero desde Atlanta ya hablan de una pandemia a nivel mundial. En Estados Unidos hay sectas apocalípticas preparándose para la venida de los marcianos, o algo así,
Por su parte, Bush ha anunciado que se eleva el nivel de alerta por amenaza terrorista al máximo y que van a crear un gabinete de emergencia. Según un experto del Ministerio de Sanidad, hemos alcanzado lo que se llama el punto de ruptura en una epidemia y que ahora es inevitable una pandemia, que deberían aterrizar en España en cuestión de días, si no lo ha hecho ya. Lo peor es que al haber sido eso tan rápido, tan solo 2 semanas después de que empezó todo, aún no está muy claro cómo se transmite, ni cuál es el periodo de incubación, ni siquiera los síntomas, al menos por lo que las autoridades han hecho público. Es por todo ello por lo que la gente está acojonada. Hoy he visto 2 personas con mascarilla por la calle, a un tipo que empezó a toser ruidosamente en un bar donde estaba ayer por la noche con Edu y Alex. Le pidieron educadamente que abandonase el local. Algunas actividades públicas se han suspendido temporalmente, y aquí en Galicia, la Xunta está pensando en cerrar por una semana las guarderías públicas, hasta que se vea bien de qué va todo esto. El gobierno aún no ha decretado ninguna medida de carácter restrictivo, pero la gente empieza a autolimitarse por miedo a un contagio desconocido. Somos como animales, encogiéndonos de miedo ante una amenaza que hace una semana era un breve en el periódico, y ahora ya no sabemos ni lo que es. Mi hermana me ha llamado desde Barcelona esta mañana. Me ha dicho que de momento allí el ritmo de la ciudad sigue igual, pero que también se percibe el miedo en las calles. La gente evita el metro, tras oírse rumores de que el aire caliente podría ser el medio ideal para la propagación de la enfermedad, y todas las personas con aspecto de ser del este son miradas con desconfianza. Por lo menos, me ha dicho entre risas, ahora la gente ya no está hablando de todas horas del puñetero estatut. He llevado a Lúculo al veterinario. Prefiero comprobar que tiene todas las vacunas en regla por si acaso. Además, he aprovechado para pasar por la tienda de submarinismo, a recoger un regulador nuevo y un arpón submarino con media docena de virotes de 50 centímetros, por si me apetece pescar algo este fin de semana. Tengo que llevar el coche a revisar el nivel de aceite, por cierto. Es un Astra de menos de 1 año, y no quiero que me pase como con mi anterior coche. Pero eso es una larga historia para escribir aquí y ahora. 12 de enero del 2016, 13:19 horas. Caen los pájaros del cielo. Definitivamente, la gente empieza a ponerse nerviosa. Esta mañana la lluvia caía torrencialmente. He dejado a Lúculo bien calentito, lamiéndose los bigotes, sentado cerca de un radiador y me he subido al coche. Afortunadamente lo tenía aparcado justo enfrente de casa, porque si no, me hubiese empapado. Mientras cruzaba la ciudad camino del trabajo, he observado que el número de personas que llevan mascarilla ha aumentado enormemente. A lo mejor debería conseguir una. Y por otro lado, ¿habrá mascarillas para gato? En la radio la información no puede ser más confusa. No hay noticias de Daguestán desde hace 18 horas. Ninguna. Nada de nada. No sé qué es más inquietante, las malas noticias o la total ausencia de ellas. Incendios como el de Georgia que mostraban ayer en la tele se repiten ahora por varias ciudades del sur de Rusia, aparentemente sin que nadie se dedique a combatirlos. La versión oficial rusa es que se trata de cremaciones masivas de cadáveres infectados por la epidemia, pero eso no se lo cree nadie. Los incendios son demasiado grandes, se ven desde el espacio, y están arrasando manzanas enteras de ciudades, depósitos de combustible y puertos. No son muchos, apenas una docena, pero llama la atención que hayan empezado todos más o menos en los mismos días. Las imágenes de Alemania son sobrecogedoras. Las autopistas están colapsadas por miles de vehículos tratando de salir de las ciudades y de dirigirse al campo, lejos de las concentraciones humanas. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje tiene a dónde dirigirse. La mayoría pertenecen aún en las urbes. Aparentemente no hay pánico, pero sí se nota a la gente preocupada. La ley marcial está vigente y todos aquellos que estén circulando después de las 20 horas o fuera de las áreas de descanso serán disparados, según la primera ministra alemana. Estos no se andan con coñas. Sin embargo, he dejado lo más gordo para el final. La información oficial fluye a cuentagotas y es muy limitada. Hoy a las 9 de la mañana hubo una reunión de urgencia de los presidentes de todos los países de la UE en Bruselas, junto con los ministros de las carteras de Defensa, Sanidad e Interior respectivos. Han estado reunidos hasta las 12 de hoy, y al acabar han dado una rueda de prensa conjunta. Y ahí han soltado la bomba. Desde este momento toda la información oficial será canalizada a través de un gabinete de crisis único para toda la Unión Europea. Este gabinete dará una parte oficial para cada hora a todos los países de la Unión. Los gobiernos respectivos solo harán las puntuaciones que consideren necesarias en materia de política interna, sanidad y seguridad. Las Fuerzas Armadas de todos los países de la Unión han sido puestas en estado de alerta. Según aclaran, de lo que se trata es de evitar crear un estado de pánico innecesario entre la población,
El gabinete afirma que las informaciones son tan contradictorias y confusas que se está generando un estado de alarma irreal, lo cual tiene como consecuencia desplazamientos masivos de la población. Se refiere a Alemania, supongo. Me he quedado de piedra oyendo la noticia. Eso del gabinete único suena peligrosamente a censura, ¿no? Lo peor no era eso. Lo más grave resulta ver las caras de los primeros ministros y presidentes. Parecía que venían de un funeral. En Onda Cero, un analista político comentaba que la cosa debe ser bastante grave, porque nada más acabar la reunión han salido todos escopetados hacia el aeropuerto con destino de sus respectivos países. Hay un run run constante sobre la posibilidad de que se declare el estado de excepción en España, como en otros muchos países europeos. De momento se han suspendido todas las competiciones deportivas de este fin de semana, por razones de prevención sanitaria, dicen. En Estados Unidos han movilizado a la Guardia Nacional. Resulta alucinante ver el canal por satélite estos días. Tropas armadas paseándose por Nueva York, Chicago, Boston, etc. Están mal de la cabeza estos americanos. ¿Qué van a conseguir con eso? ¿Asustar a los virus? ¿Le van a disparar a alguien o qué? Creo que están exagerando, como siempre. Hablando de Estados Unidos, por lo visto hay enfermos en Atlanta, Houston y Los Ángeles, pero no dan más detalles ni imágenes. Allí sí que hay censura informativa. Lo único que se sabe es que los vectores de contagio, como les llaman, han llegado en avión de Alemania o de países del este en las últimas horas. El cierre de todos los aeropuertos americanos es inminente. Las noticias del resto del mundo son más o menos las mismas. Aquí ya han llegado las tropas destacadas en Daguestán a Zaragoza. Por lo visto traen bastantes heridos leves e incluso se comenta que podría haber muertos, pero la información es sumamente limitada. Lo único que se sabe es que han habilitado una planta de un hospital civil de Zaragoza para atenderlos. He llamado a mis padres. Me dicen que tienen pensado irse a la aldea de mis abuelos el próximo viernes, a pasar el fin de semana. Me parece una idea de lo más acertada. He llamado a mi hermana para ver qué tal está. Me cuenta que en Barcelona han suspendido temporalmente el transporte público subterráneo y que en los autobuses solo la dejan subir si te pones una mascarilla. He sacado un billete de avión para ir a verla este fin de semana. Espero convencerla de que se venga a tomar unas vacaciones a casa. La verdad es que noto que algo va a pasar muy pronto. Y no sé qué es. El miedo es más rápido que la pólvora. Y ya ha aprendido. 12 de enero del 2006, 19:28 horas. Y los ríos se teñirán de sangre. Se acaba de ir la luz. Es la primera vez en toda la semana. He llamado por teléfono a Fenosa y me han dicho que en un par de horas, a lo sumo, se reanudará el fluido. Está lloviendo a mares y la calle está totalmente a oscuras, iluminada solo ocasionalmente por los relámpagos de la tormenta. Las tapias del patio chorrean agua, pero Lúculo y yo estamos cómodamente acomodados en el sofá del salón viendo la tele. No puedo tener muchas luces encendidas, porque si no las baterías se agotarán muy rápido. Y francamente, no me apetece tener que bajar al sótano y conectar la segunda línea de acumuladores. El gabinete de crisis ha empezado a emitir sus partes a las 3 de la tarde, hora española. Por lo visto, el responsable de la epidemia es una especie de filovirus mutado, o más de un filovirus simultáneamente. Eso es algo que aún no tiene claro. En Antena 3 hablaban hace un rato del virus de Marburgo, sea lo que sea eso. Ya hay casos confirmados en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, Polonia, Grecia, Turquía y España. Desde las 7 de la tarde. Ha salido la ministra de Sanidad en rueda de prensa, con unas ojeras que le llegaban a los tobillos, para anunciar que 3 de los miembros del cuerpo militar desplazado a Daguestán están en la VI de Zaragoza con síntomas de esta enfermedad, lo que sea. Han emitido imágenes de ese hospital y está rodeado por antidisturbios y policía militar. Joder. Lo peor es que por lo visto los pacientes sufren una fase traumática aguda y tienen tendencias paranoides y agresivas. Ya se han dado varios casos de ataques del personal médico y más de un paciente se ha ido de los hospitales por su propio pie. Me alegro de que mi madre ya esté retirada de la sanidad. Por lo visto la enfermedad es altamente contagiosa, aunque aún se desconoce la vía exacta de transmisión. Un hospital de Sussex, Inglaterra, ha sido puesto en cuarentena después de que 2 enfermos recorriesen las instalaciones durante casi una hora, agrediendo a cualquiera que se encontrase por los pasillos. Este salió en internet hace un par de horas y todavía ha aparecido nadie desmintiéndolo. De Daguestán no se sabe absolutamente nada desde hace 24 horas, es como si no quedase nadie allí. Desde Rusia lo último que ha salido es que Putin y su gobierno están refugiados en un búnker nuclear de la Guerra Fría y que el ejército ocupa las calles de las principales ciudades. Ucrania ha decretado el estado de sitio, pero hay pueblos y ciudades de su frontera de los que no se tiene ningún tipo de noticias desde hace horas.
Un blogger ruso que vive en Moscú y que es natural de un pequeño pueblo de Osetia del norte dice que en www.rusiaskaria.ru, que tras llamar inútilmente a sus padres durante horas, empezó a llamar a todos los vecinos que salían en la guía telefónica. Nadie coge el teléfono, como si allí no viviera nadie, en un pueblo de 5.000 habitantes. Hace un rato alguien ha clausurado ese sitio de internet. La censura rusa aún es implacable. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no dicen nada? 13 de enero del 2006, 11:10 horas. Día 15. Esta mañana al salir de la ducha he pegado un par de estornudos de campeonato. Normalmente no le daría la menor importancia, pero con la psicosis que se está extendiendo por toda España, no puedo evitar que mi lado hipocondríaco tiemble de terror. ¿Habría llegado ya la epidemia a Galicia? ¿La habré cogido y eso es el primer síntoma? ¿O es solo un resfriado común? Mientras desayunaba, he puesto los informativos. Desde hace unos días vivo permanentemente pegado a la tele, la radio o el internet. Como sospecho, hacen las 3/4 partes de los habitantes de Europa. Supongo que todos vivimos con la esperanza de que las noticias digan que la epidemia remite y que todo se ha quedado en un gigantesco susto. Pero la realidad es macabremente tosuda. Nada desde Daguestán desde hace ya 48 horas. Por imposible que parezca, no ha salido desde allí ni una sola noticia, oficial o extraoficial desde hace 2 días. Es como si los varios millones de habitantes de esa república se hubieran esfumado, o hubieran muerto todos. La zona sur del Cáucaso, Georgia, Chechenia, Osetia, Azerbaiyán, Armenia, etc. está silenciosa como una tumba. Es como si no quedase nadie allí. Sus emisoras de televisión y radio no emiten hace horas, y sus pocas páginas de internet no se actualizan desde hace 2 días. Los refugiados que están saliendo de esos países hacia Rusia, Irán y Turquía están siendo internados en grandes zonas seguras, como las define la prensa internacional, custodiados por los ejércitos, y donde son más prisioneros que refugiados. La censura en esos países es férrea. En Europa, las cosas se están complicando por momentos. En Italia, la ciudad de Cremona ha sido acordonada por el ejército italiano y grupos especiales de los Carabinieri. Nadie puede entrar o salir, excepto grupos médicos escoltados. Han declarado toda la ciudad en cuarentena, y cualquiera que pueda llegar hasta allí es obligado a dar media vuelta. En Francia, han decretado el estado de excepción. Se han instalado controles de carretera en los principales nudos de comunicación y es preciso disponer de permisos especiales para circular de una provincia a otra. En Inglaterra, la situación es más dramática. El Parlamento ha decretado la Isolation Act, por la cual las fronteras quedan clausuradas hasta nueva orden. Nadie puede entrar o salir de Gran Bretaña, al menos legalmente. Tengo amigos viviendo en Londres. Hay allí un montón de chavales españoles estudiantes, etc. ¿Qué va a ser de ellos? Y la epidemia parece estar fuera de control en Gales y zonas del sur de Essex. Según la página web del Herald Tribune, que habla de disturbios y saqueos. En Alemania la situación en algunos Länder es confusa. En la zona norte y en la frontera con Polonia han militarizado la sanidad, los transportes, las comunicaciones y el control y gestión de las centrales nucleares. En Japón se han producido una serie de suicidios masivos y las denuncias de asesinatos y desapariciones están marcando un récord en el país. Es como si su sociedad se estuviera derrumbando. En Estados Unidos, la situación es distinta. Según escuche las intervenciones de Condoleezza Rice, veas la CNN o la Fox News por satélite. Es un país enorme, donde hay zonas que parecen llevar una vida normal y otras donde la sensación de que la locura se ha desatado. El gobierno asegura tener todo bajo control, pero ver la Quinta Avenida de Nueva York cortada por camiones militares no me parece tener todo bajo control. La CNN informa también de disturbios, asesinatos y una ola de secuestros y desapariciones por todo el país. Parece como si se estuviera incubando una revolución o algo por el estilo. Precisamente por eso, desde esta mañana, se están replegando las tropas americanas de Irak, todas. Lo que hace unas semanas hubiese generado ríos de tinta, ahora no merece más que una breve reseña en las páginas interiores de los periódicos. Las cosas han cambiado mucho las 2 últimas semanas. Aquí en España, dejando aparte Zaragoza, ahora en cuarentena, los cambios son pequeños, sutiles, pero son claramente perceptibles. Las iglesias están de bote en bote. Los supermercados empiezan a estar desabastecidos de ciertos productos, sobre todo aquellos de importación y los que caducan rápido. Las fábricas de coches han paralizado sus líneas por desabastecimiento de piezas que vienen desde el extranjero. Hoy por la mañana, cuando salía, he visto a mis vecinos de enfrente, los jubilados del Pathfinder, cargando un montón de maletas en el todoterreno. Me han comentado que se van unos días a un pequeño pueblo del interior del
de Orense, hasta que las cosas se tranquilicen un poco. He dejado a Lúculo encerrado dentro de casa, para que no deje preñada a media población de gatas de la zona, y después me he dirigido en coche hacia el despacho. Las calles están extrañamente desiertas y la gente va deprisa, sin pararse a hablar, con aire furtivo. La inmensa mayoría lleva una mascarilla quirúrgica puesta. Al llegar al despacho, nuestra secretaria me ha atendido un AMI. Órdenes del jefe, ha dicho. Así que aquí estoy, sentado en mi despacho y atendiendo a mis clientes con una mascarilla de papel puesta, como si fuera un cirujano. Me siento un gilipollas con ella puesta. Joder, ¿qué está pasando?